Qué gusto poderlo saludar en este programa de análisis y debate de frente. Usted ya me conoce, soy Magda Bastida, le doy la bienvenida y por supuesto también saludo con muchísimo gusto a Jimena Barbero, quien hoy nos acompaña para poder discutir los temas de interés nacional. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Magda, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto. Oye, un gustazo que nos acompañes, Jimena. Si te parece, déjame plantear rápidamente esta dinámica del programa. Tú ya la conoces, tenemos solamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de los temas que voy a enumerar a continuación. Discutiremos 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana. Además, también hablaremos de Félix Salgado. ¿Hay toro? ¿Hay toro? Ya hubo ahí determinaciones importantes por parte del Instituto Nacional Electoral. Hablaremos también del regreso a clases, los libros de texto, la vacunación de maestros. ¿Oportuno? Oportuno, pero en todos los sentidos. Y finalizaremos hablando de, pues, todo lo que diga el jefe lo estamos cumpliendo. A sus órdenes, jefe. ¿En qué tenor? La migración. Seguimos haciendo el trabajo en materia migratoria de los Estados Unidos. Así es como comenzamos, Jimena, si te parece, la primera columna de hoy. Esta columna escrita por María Amparo Casar en Excelsior. Nada nuevo bajo el sol. Las campañas avanzan y no estamos viendo absolutamente nada nuevo bajo el sol. Es más de lo mismo en todos los partidos, los mismos jugadores, las mismas trampas y también, como siempre, mayores abusos desde el partido en el poder, aunque en esta ocasión sí hay algo que cambia, Jimena, y eso es que se está abonando un ingrediente más: los ataques al INE desde la Presidencia de la República. ¿Qué nos dices? Efectivamente, Magda, estos ataques que los especialistas lo han dicho, nosotros como periodistas lo sabemos, inéditos, que no se habían dado. Sí, al final el INE, al ser el árbitro en este partido, saldría raspado porque alguna de las partes no estaría conformes, pero nunca se había visto que desde Palacio Nacional fuera el ataque hacia el organizador de las elecciones, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Y coincido con María Amparo en el tema de que es más de lo mismo. Lamentablemente, había una oportunidad en medio, pues, de la pandemia de hacer campañas de manera diferente, de apostarle un poco más a la propuesta. Sin embargo, vemos que pues no es así. No vemos propuestas, vemos nuevamente que se están utilizando programas sociales de manera clientelar, vemos también Dime. Pero ¿no te parece que en ese sentido, Jimena, lo que sucede realmente es que no existe un contrapeso real para el presidente? Y ya no hablando concretamente del tema de las instituciones y de los 3 poderes de gobierno, sino hablando concretamente de una figura que represente, pues, lo opuesto, que represente esa oposición ante Andrés Manuel López Obrador. Mira, por ejemplo, podríamos citar esta parte en donde se habla del Pacto por la Democracia, que no tiene novedad alguna respecto al pasado. Sin embargo, pues el pacto no está siendo respetado, mucho menos por quien hace esta solicitud a los gobernadores de que se limiten a mantener orden en medio de este proceso electoral. Mira, Magda, y creo que lo habíamos comentado en otros programas precisamente sobre este contrapeso que tú mencionas. Se hacen estas alianzas PRI, PAN, PRD, sin embargo, pues continuamos sin ver una verdadera oposición, sin ver que se genere este contrapeso, que se generen las propuestas que hagan que el electorado confíe en esta alianza. Volvemos a más de lo mismo, más de los partidos de antaño. Coincido contigo en el tema de que no existe una figura de contrapeso, una figura que pueda atacar en estas elecciones o pueda ir contra el partido en el poder, contra Morena. Lo preocupante va a ser todo este reto que se tiene por delante, sobre todo para el Instituto Nacional Electoral, y lo menciona la propia María Amparo Casar. Ella dice que, como en las elecciones del 2018, por cada peso permitido por los topes de campaña va a haber 10 pesos escondidos. Hay que recordar esta investigación que realizan de dinero bajo la mesa, porque finalmente el asunto de la fiscalización es un reto enorme, más aún cuando estamos hablando de 21,000 cargos que están en juego para la próxima elección. Así es, y como lo comenta ella, es un reto enorme que estaremos pendientes. Insisto, es complejo, sobre todo cuando no hay muchas alternativas, cuando no hay propuestas por parte de los partidos que ahora son oposición. Y bueno, vamos pasando al siguiente aspecto, la siguiente columna del día de Jorge Fernández Menéndez, también publicada en Excelsior. Félix, al estilo Trump,
contra el INE. A ver, aquí es importante recordar justo lo que pasó cuando fue la elección en la que Joe Biden obtiene la victoria y todo este desastre repleto de violencia, con actos sumamente violentos que se manifestaron ahí en el Capitolio, en donde finalmente los huestes de Donald Trump terminaron siendo asusados por el propio presidente para generar una serie de desmanes importantes. Sin embargo, ahí al final logró imponerse la democracia. En este sentido, Jorge Fernández Menéndez escribe esta columna previo a que se determine pues cuál es la ratificación del Instituto Nacional Electoral respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Pero ¿no supones un riesgo importante para las próximas elecciones en este sentido, que vayamos hacia ese punto en donde en algún momento se encontró el propio Estados Unidos? Mira, Magda, de esta columna yo destacaría dos cosas que me parecen importantes y que pudimos dar cuenta el día de ayer por la noche. Y lo leo textual, dice: todo puede pasar porque al final nuestras instituciones tampoco son de acero y ante la presión del poder pueden y a veces suelen doblarse. Vimos a un INE que afortunadamente pues no fue así, que no se dobló ante las presiones, ante los amagos, ante los plantones. Por un lado destaco este punto y por otro también otro que me parece sumamente importante. No es un tema del Instituto Nacional Electoral, es un tema de la norma legal vigente. Si no les parece esta norma, que por cierto aprobaron cuando eran oposición, pues ahí están los medios, ahí están las formas para modificarse. Sin embargo, no es atacando al árbitro, al organizador de las elecciones. Me parece que sí se puede poner en riesgo, sí se estaría poniendo en riesgo este proceso, sobre todo porque apenas están arrancando en las campañas y ve todo lo que ya ha sucedido, lo que está sucediendo, y a esto le sumamos también, porque van junto con pegado el tema de la violencia política, que también inició desde antes del proceso electoral. Pero aquí el asunto es que el tribunal no quiso asumir el costo de la responsabilidad de decir que verdaderamente el Instituto Nacional Electoral tenía razón, y pese a que le da hasta cierto punto la razón al INE, lo que hace es regresarle la bolita para que sea el INE quien tome la decisión final en este sentido, sin asumir el costo político. ¿Por qué? Por la relación que se tiene directamente del presidente de este tribunal con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. No, y los morenistas, eso es lo que decían, nos dio la razón el tribunal, pero efectivamente no es que le haya dado la razón ni a Salgado Macedonio ni a Raúl Morón Orozco en Michoacán. Se lavó las manos y dijo: ahí te va, INE, te lo regreso, Instituto Nacional Electoral, tú toma la decisión, tú aviéntate ese costo político, tú y tus consejeros, y vemos cuáles han sido los resultados. Hasta amenazas hay en contra de ellos. Que bueno, hay que decirlo, la bolita va y viene, y seguramente ahora con estos nuevos recursos que comience a meter Félix Salgado, nuevamente estará la pelota en la cancha del Tribunal Electoral. Ahora bien, hay que retomar esta parte en donde menciona Jorge Fernández Menéndez que si no gusta todo este asunto de las leyes y demás, que es bien sabido que México es un país mórbidamente obeso de leyes, si no gusta se debe de recurrir al Congreso para lograr una mayoría constitucional y cambiarla. ¿Qué riesgo tan enorme? Porque justamente eso es lo que está en juego en este momento, en las elecciones del 2021, el Congreso, el hecho de que no se tenga una mayoría absoluta para que no se maneje el país a conveniencia. Y creo que eso es lo que nos queda, una de las lecciones que nos queda en torno a este tema, que hay las vías, y si no están conformes todas las partes, ojo, todas las partes, no solo el partido que está actualmente en el poder, no solo Morena, tendrían que buscarse los mecanismos para modificarlo, porque sí coincido, son demasiadas leyes, demasiados reglamentos que también te hacen más burocrático el tema de las elecciones. Hay las vías y creo que se tendría que analizar si es momento de cambiar estas leyes. Muchas leyes que a veces son difíciles de cumplir y bueno, sin embargo aquí hay que recordar, al final cierra Jorge Fernández Menéndez hablando justamente del asunto del Capitolio en Estados Unidos, y me parece que es importante recordarle a nuestra audiencia, aquí la gran diferencia es que en Estados Unidos la democracia es muy sólida y las instituciones también. Eso finalmente permitieron que se mantuviera todo en orden, que no se cayera en las presiones del propio presidente. La pregunta sería si en nuestro país lograríamos que la democracia se mantuviera
mantenga así de firme, así de sólida y las instituciones también. Dentro de todo esto, ¿hay toro, Jimena? A ver, ¿cómo empezó todo? El Consejo General del INE decidió cancelarle la candidatura de decenas de aspirantes, entre ellos la de Félix Salgado Macedonio, que finalmente fue lo que terminó enardeciendo a Morena. Le quitaron a 2 de sus candidatos a gobernador y así lo ratificaron en esta semana. ¿Qué nos dices? Pues no hubo toro, Magda, quedó claro que hasta el momento no hay toro. Pero coincidió, el Instituto Nacional Electoral sí coincidió con el presidente López Obrador y sí coincidió con Palacio Nacional. Él lo ha dicho, por encima de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Y fue lo que ratificó el INE. La ley se cumplió, pese a que el representante de Morena, ayer lo veíamos todavía en la sesión, que alegaba que en el caso de Salgado Macedonio habían sido 19,000 pesos, en el caso de Raúl Morón habían sido 12,000 pesos, 2 publicaciones de Facebook y una manta pequeña. El tema aquí no era si eran 5, 10, 20, 50 millones de pesos. El tema era que se violó la ley y nadie por encima de la ley. Por un lado rescato esto, por otro lado también rescato, y lo comentaba hace un momento, que el Instituto Nacional Electoral y la mayoría de sus consejeros no se dejaran amedrentar con estas amenazas, con estos amagos, con estos plantones. Y hablando en el tercer punto, hablando también de los plantones, nos dimos cuenta que no siempre se puede resolver las cosas con plantones, como gusta hacerlo pues Morena y sus militantes desde hace varios años. Rescataría yo eso y rescataría pues principalmente que se hizo valer la ley en esta resolución y no hubo toro. A ver, me parece que ahí sí, en efecto, la paloma es para el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, a mí me parece que la amenaza para la democracia sigue latente, Jimena, y que todo esto lo que está haciendo es construir la narrativa perfecta para que el día de mañana, por un lado, se cuestionen los resultados de las futuras elecciones el 6 de junio y por el otro lado se termine de respaldar el por qué ahora el presidente está incluso amenazando con meter una reforma electoral, en la que sin duda a lo mejor no se buscará desaparecer al INE, no, pero sí muy probablemente el poder llegar a un cambio de los consejeros electorales y por otro lado más el poner en juego, en poner en duda la existencia de las candidaturas o de los diputados plurinominales. Ojo con este dato porque si eso pasa entonces estaríamos quitando ahí un equilibrio central en la Cámara de Diputados y yo creo que eso es lo que se está buscando con esto. Al final de cuentas, no termina perdiendo el presidente y tampoco termina perdiendo Morena, ¿eh? A mí me da la impresión de que en ese sentido pueden estar sacrificando 2 piezas centrales a cambio de conseguir algo más y eso es el poner en juego realmente el papel de la democracia el 6 de junio. Magda, yo creo que sí irían por el INE completo, por la desaparición total del instituto, no solo por el cambio de los consejeros. Lo que sí pasó ayer es que se desató aún más la furia de Palacio Nacional, la furia del presidente, la furia del partido de Morena, y creo que sí la tirada sería desaparecer completamente. Sería muy torpe, todo rastro, Jimena, que quede del Instituto Nacional Electoral, no solo es que sería muy torpe. A ver, si recordamos y si nos remontamos un poco al pasado, cuando se creó el Instituto Nacional Electoral en el 88, justamente se creó porque lo que estaban era buscando aclarar el resultado de aquel fraude electoral, como lo denominaron cuando ganó Carlos Salinas de Gortari. Lo que buscaban era darle legitimidad a las elecciones. Dudo mucho que verdaderamente vayan por desaparecerlo, sería una decisión sumamente torpe. Yo creo que sí podría ir por ahí, según las declaraciones que se han dado, pero mira, si es desaparecer a la institución por completo o cambiar y poner a modo los consejeros, cualquiera de las dos decisiones pone en grave peligro la democracia en nuestro país, que de por sí pues se encuentra endeble esta democracia en México, la podría en mayor peligro. Insisto, dudo que se quiera desaparecer realmente. Lo que sí creo es que se busca quitarle ese carácter de autonomía al instituto, esa autonomía que le ha llevado muchísimos años poder construir y también hay que decirlo, empezó a medio ganarla en el 94 y terminó consolidándola más o menos por ahí del 2018. Le ha costado trabajo al Instituto Nacional Electoral demostrar que verdaderamente tiene ese carácter carácter de autonomía, ese carácter democrático y que puede garantizar el hecho de la existencia de una democracia en nuestro país. Hablemos del regreso a clases. A ver, es preocupante este asunto, Jimena, porque es bien sabido que los niños ya necesitan regresar, que estamos frente a una brecha generacional importantísima, de acuerdo a lo que ha declarado la propia Organización de las Naciones Unidas. El asunto es si es oportuno.
Mira, y la UNICEF también hace una semana volvió a hacer ese llamado, volvió a urgir a México para que se retomen las clases. La encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación 2020 nos habla de que de 33.6 millones de niños que se inscribieron al ciclo escolar pasado, 740,000 no concluyeron. En el ciclo escolar disminuyó de 33 a 32.9 en este actual ciclo escolar. Es el dato duro en torno a cómo ha impactado la pandemia en la educación. Y a esto sumamos el rezago educativo que ya presentábamos de antaño en nuestro país. Me parece que nuevamente estamos en un sin pies ni cabeza en México, como ha pasado con varios temas importantes y coyunturales en medio de esta pandemia. Vemos que se pretende ya realizar este regreso a clases de manera presencial, vacunando previamente a los maestros. Se habla de que sería en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas y Nayarit del 19 de abril al 10 de mayo, poco más de 529,000 dosis. La verdad, lo veo complicado, conociendo el antecedente del Plan Nacional de Vacunación. Estaría aquí interesante, Magda, ver cómo arrancan en Campeche las clases y cómo se puede retomar este modelo. Lo que sí es un hecho es que es urgente que se retomen de una manera híbrido, podría ser. Sin embargo, todavía no se ha hablado de un plan en específico que pudiera, insisto, ser híbrido, donde pudieran los niños asistir a las clases y tomarlas también de manera remota, como se está haciendo actualmente. A ver, tocas un asunto central, Jimena, y es este tema de la vacunación en las 5 entidades, que también hay que decirlo, de acuerdo con las autoridades sanitarias, está Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Campeche, en color verde del semáforo, que era una de las condiciones para que se pudiera empezar a pensar en un retorno a clases, sumado sí a la vacunación de los profesores, pero pues ¿en dónde queda la infraestructura escolar? Porque hay que recordar que para poder regresar a clases de forma presencial también se necesitan garantizar las condiciones de sanidad. Y estamos hablando que una de al menos cada 5 escuelas de educación obligatoria en el territorio nacional, es decir, 43,000, pues no tienen o agua potable o drenaje, tienen broncas con los sanitarios, además de estructurales y variaciones en el voltaje, ¿no? Entonces, con estas condiciones, ¿verdaderamente se podría garantizar un retorno seguro a las aulas? Ok, creo que el asunto de la vacunación es central, sí, pero es insuficiente, y así lo ha dicho el propio sindicato de maestros, ¿no? No basta nada más con inocular a los maestros cuando estás hablando de que los niños y los padres de familia no tienen la vacuna. Y lamentablemente, Magda, volvemos a ver lo mismo. No hay un plan integral, no hay una estrategia integral, bueno, ni siquiera hay una estrategia, menos una estrategia integral donde se esté tomando en cuenta a padres de familia, al magisterio, porque efectivamente no hay condiciones en los planteles, hay escuelas que ni agua tienen. Entonces me parece que irse solo al tema de la vacunación es erróneo. Se tiene que tomar en cuenta, sí, la vacunación, la infraestructura e, insisto, también poder generar mecanismos que hagan que quizá los niños vayan menos horas a las aulas, vayan menos días. Las cosas no pueden ser como antes, eso sí es un hecho. Que bueno, a ver, en este sentido sí se está tomando en cuenta a los padres de familia, pero porque les están delegando la responsabilidad. Y lo que ha dicho ahí la Secretaría de Educación es que dependerá de ellos como padres de familia el que una vez que se diga que ya está permitido el regreso a clases en todas estas entidades, lleven a sus hijos o los mantengan todavía en casa, ¿no? Que es parte de esta comunicación que ha tenido directamente la Secretaría de Educación. Aunque falta un largo camino por andar, es urgente e imperante el regreso a clases. Sí, el asunto son las condiciones, que verdaderamente se cuenten con las condiciones necesarias para que esto no se descontrole más de lo que ya de por sí está. Hablemos de la migración. A sus órdenes, jefe. Todo parecería que en este plan y en este tenor estamos. A ver, México pactó con Estados Unidos mantener en la línea divisoria al menos a 10,000 elementos, Jimena, de las Fuerzas Armadas. Esto para evitar el paso de migrantes rumbo a la Unión Europea, aunque no somos el único país que lo está haciendo. También lo está haciendo Honduras y Guatemala. Entonces, ¿en dónde queda la política migratoria del presidente Joe Biden? Oye, Maga, pasaron tan solo 3 meses. Recordarán que en enero todavía el presidente López Obrador no reconocía a Joe Biden. Hubo este desdén por parte del gobierno de México hacia las nuevas autoridades en los Estados Unidos, pues por esta simpatía que tenía con el presidente Donald Trump. Sin embargo, vemos ahora que, como tú lo dices, a sus órdenes, señor, a sus órdenes, patrón. Y se retoma o se suma a esta
política migratoria que propone los Estados Unidos. Hablaban ya esta semana del incremento de elementos de seguridad en la frontera sur de México. Esto pues porque le conviene al gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de México haya querido maquillar o matizar la decisión diciendo que es para el combate del tráfico de armas, para el combate del narcotráfico, que ya tenían desde hace varias semanas implementando estos operativos. Pues no creo que vaya por ahí, más bien pues creo que sí se están cuadrando con las medidas migratorias por parte de los Estados Unidos. Habrá que ver, hoy por la mañana anunciaba Kamala Harris, la vicepresidenta, que estará de visita en México, estará de visita en Guatemala. Habrá que ver qué es lo que sucede durante esta visita para saber cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro país en materia migratoria con los Estados Unidos. A ver, el mes pasado se registró el récord de cruces ilegales a Estados Unidos en los últimos 15 años, más de 172,300 migrantes que fueron detenidos, y eso me lleva a recordar una columna que en su oportunidad publicaba Eunice Rendón, la coordinadora de la Agenda Migrante, Jimena. Ella hablaba y retomaba, por ejemplo, estas políticas de Joe Biden, en donde pues buscaba terminar con el programa Permanece en México, que como es bien sabido, era violatorio total de los derechos humanos y principios internacionales que estaban obligando a las personas, a los migrantes, a generar estas solicitudes de asilo a Estados Unidos y mientras tanto permanecer en nuestro país. Sin embargo, lo que ella señalaba es que, si bien es cierto, pues estaba, entre comillas, cumpliendo con esta política de Joe Biden, lo que estaban haciendo era ya de plano regresarlos hacia nuestro país y mantenerlos allá en Ciudad Juárez, en algunos albergues para migrantes, que pues todo parece indicar que verdaderamente se está saliendo la situación de control, ¿no? Y a esta situación se suma un tema más, y es la migración de mexicanos a Estados Unidos. ¿No te parece que no se están atendiendo realmente las causas de fondo de este problema migratorio en Latinoamérica? Y precisamente eso es a lo que viene la vicepresidenta de los Estados Unidos, a revisar cuáles son los factores que están generando esta migración, los factores de seguridad, de pobreza en Honduras, en Guatemala, en el propio México, porque creo que ahí está la clave, atacar de raíz estos factores que están generando que los ciudadanos de Latinoamérica se migren hacia los Estados Unidos. Yo creo que aquí es importante el poder recordar qué fue lo que pasó cuando llegó el presidente López Obrador al gobierno de México, ¿no? Hablaba de esta política migratoria de brazos abiertos, seguramente recordarás, en donde les decía a todos los migrantes que eran bien recibidos en nuestro país, y de pronto, pues las presiones de Donald Trump nos fueron llevando a convertir a nuestras Fuerzas Armadas en el muro de Estados Unidos, ¿no? En el muro humano impuesto en las fronteras sur. Sin embargo, pues tal parece que las cosas no han cambiado mucho, hay muchos intereses de por medio, y eso seguramente no va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, y algo se tiene que hacer en la frontera para poder parar un poco el nivel de migración que se está teniendo en este momento hacia los Estados Unidos. Sí, también leyendo algunas columnas esta mañana, varios especialistas también señalan pues que puede ser también de tener de trasfondo el tema de las vacunas, que pues hay que recordar cuando tuvieron esta reunión virtual Joe Biden y López Obrador, pues primero dijo que no se estarían donando vacunas a nuestro país, después se anunció que sí nos estarían prestando algunas, y hablan algunos especialistas de que esto quizá, el envío de estos 10,000 elementos de seguridad a la frontera sur podría traer de todo el fondo estas vacunas. Muchos intereses de por medio. Jimena, ha sido un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego, el gusto es mío. Y bueno, así es como llegamos al final de este programa de análisis y debate de frente.